Muy buenas noches, bienvenidos a todos y a todas. El día de hoy la masterclass se llama Anatomía del síntoma y cómo los síntomas biológicos están representando entonces una emoción. Hola Pili, ¿cómo estás? Bienvenidos a todas y a todas, muchas gracias siempre desde la mirada de la biodescodificación y los nuevos enfoques terapéuticos. Mi nombre es Claudio Hornig. Soy constelador familiar, biodescodificador y coach profesional y en el caso de hoy vamos a estar analizando la anatomía de los síntomas. Para eso tenemos varios conceptos y cosas que ir aprendiendo, pero en especial esta clase necesito, con la ayuda de ustedes, hola Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Necesito que sea una masterclass un poquito más dinámica. Hola Rosa, no te había visto hace tanto tiempo, ¿cómo estás? Qué lindo verte por aquí. ¿Por qué? Porque quiero que de verdad ustedes aprendan y necesitamos entender un poquito el funcionamiento del cerebro para entender por qué nuestro cerebro es el generador de los síntomas, ¿ya? Y que nuestro cerebro está buscando un para qué a través de ese síntoma, a través de esa constipación de nariz, a través de ese dolor de cabeza, a través de esa fiebre, por ejemplo. Nuestro cerebro no se está informando, nuestro cerebro no, se está manifestando a través de los síntomas, ¿ok? Pero para eso, insisto, vamos a tener que saber y entender un poquito de cómo se procesa esta información a nivel cerebral. Me esperan un momento que ahora se está admitiendo. Perfecto. Entonces, les voy a ir haciendo un par de preguntas, ojalá ustedes me las puedan contestar ahí. Otra cosa importante, pueden hacerme todas las preguntas que ustedes quieran en cualquier minuto. Ya yo no me siento que me están interrumpiendo ni nada de esas cosas. Acá no estamos en el colegio como que yo les dijera, no, esto se contesta al final de la clase. En el minuto que ustedes tengan una duda, por favor, simplemente activan su micrófono y realizan la pregunta. Si es algo que yo voy a exponer minutos más tarde, yo sinceramente también les voy a decir, ¿saben qué, chicos? Esto lo voy a exponer un par de minutos más tarde, te voy a contestar en un ratito más y no pasa nada, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nuestro cerebro funciona con información simbólica, ¿ok? Toda la información que está aquí procesada, no solo en el cerebro, porque todas nuestras células tienen la capacidad de almacenaje de información, la forma de poder encontrar esa información o la forma en que esa información se manifiesta es siempre simbólica, ¿ok? Entonces yo les voy a pedir ahora, por ejemplo, que se imaginen un cocodrilo, pero con melena de león. ¿Se lo logran imaginar? ¿Se logran imaginar un cocodrilo con melena? ¿Cierto que sí? Pero todos sabemos que un animal así no existe. Bueno, por lo menos hasta el día de hoy no existe, ¿cierto? Mismo ejemplo, yo les podría decir, ¿se imaginan un elefante completamente amarillo? Y seguramente van a tener la capacidad de imaginarse un elefante amarillo. ¿Por qué su cerebro logra imaginar una cosa o una situación que no existe? Es porque simplemente concluye a través de otros datos. Si es un elefante amarillo, sabemos lo que es un elefante, sabemos lo que es un color amarillo y simplemente esa información se cruza. ¿Ok? Pero el elefante amarillo que se imaginó Carolina puede ser un elefante que está pintado de color amarillo, como si fuera pintado con témpera o con tiza. Y quizás el elefante que se imaginó Carola no es un elefante real, es un elefante quizás más como de dibujo animado con una tonalidad de un amarillo brillante. Y quizás Constanza se imaginó en su viaje que hizo a Tailandia, porque ella es muy viajera, conozco su historia, se recordó un elefante que efectivamente estaba pintado así de manera tribal con muchos colores amarillos. Se dan cuenta cómo solo una información se traduce en nuestro cerebro de formas completas y absolutamente distintas y simbólicas. Voy a seguir dando ejemplos con respecto a esto. ¿Se imaginan? Y aquí sí que le voy a pedir a alguien que desactive el micrófono para que me conteste, por favor. ¿Se imaginan cómo sería una familia de gusanos?
¿Quién quiere contestar? Cuéntenme. ¿Se imaginan cómo sería una familia de gusanos? Yo me imagino como un dibujo animado, todos Como un dibujo. sentados en como los Simpsons, todos sentados en un sillón familiar y como de distintos colores. Perfecto, ok. ¿Y cuántos gusanos te imaginas en esa familia? 5, 5. Ujú. ¿Y quiénes componen esa familia de 5 gusanos? papá, mamá, abuela y 2 hijos. Perfecto, ok, muchas gracias. Voy a acoger tu respuesta en un ratito más. ¿Se imaginan ahora, por ejemplo, una silla triste? ¿Cómo sería una silla triste? ¿Quién me podría contestar? Yo Pili, podría ser cuéntame. una silla así como media, como que el respaldo está medio, como los relojes de Dalí, así medio Medio chorreado. derretido, medio Sí. chorreado, medio derretido. Mm. Perfecto, muy bien. ¿Se dan cuenta que una silla no puede tener emociones porque es simplemente una cosa de madera hecha por un artesano quizás o por una industria? No puede tener emociones, pero nuestro cerebro es capaz de darle emoción y darle sentido. Una familia de gusanos no se concibe realmente, biológicamente me refiero, no se concibe como una familia mamífera tipo mamá, papá, hijos. Pero cuando uno pregunta por una familia de gusanos, uno se imagina una conformación familiar más o menos de la que nosotros estamos acostumbrados. Entonces es nuestra información quien le da sentido a cosas que muchas veces no tienen sentido. Nuestro cerebro tiene un afán, el afán de encontrarle sentido a todo. Si no le logro encontrar sentido a eso, concluyo y busco darle sentido a eso. Por eso las ilusiones ópticas o por eso los magos hacen magia. Hacen magia porque simplemente nos hacen ver una situación, luego ver otra que no sabemos cómo se hizo, pero nuestro cerebro la concluye. Y la forma más rápida de entender, uff, esto fue magia. Pero no fue magia, simplemente fue habilidad. Pero nuestro cerebro lo entiende como magia. ¿Ok? Nuestro cerebro no solo es altamente simbólico, la información que maneja es 100% simbólico. Entonces, los conceptos que estén asociados a la información cerebral va a hacer que nosotros le vayamos dando sentido. Hace menos de 200 años, no tantas generaciones atrás de nosotros, estamos hablando de unas 6 generaciones atrás o 7 o 8 generaciones atrás, los hombres usaban tacones y tenían el pelo largo y eso era concepto de virilidad, no de femineidad como es hoy. Solo 200 años de diferencia. Hay tribus indígenas, por ejemplo, que le atribuyen el color negro a los dientes como lo más bello que puede existir. Y nosotros en esta cultura judeocristiana tipo chileno, latinoamericano, lo encontraríamos asqueroso. Ni por si acaso lo encontraríamos eso bonito. Pero estas personas se pintan los dientes y se pintan los dientes negros carbón. Entonces, el sentido que le damos a las cosas a través de nuestra capacidad más que altamente simbólica que tiene nuestro cerebro es lo que nos hace vivir nuestra vida desde ese punto de vista, desde ese prisma, desde el prisma de lo que a nosotros nos enseñaron, desde el prisma de cómo nosotros concebimos la vida a través de esta simbología. Si hemos tenido la experiencia, por ejemplo, de un papá que nos abandonó, vamos a tener la tendencia de observar a otros padres como potenciales abandonadores. Y cuando encontremos un papá que no abandonó a sus hijos, va a ser la excepción de la regla y lo vamos a felicitar. Y nos va a llamar la atención y vamos a decir, qué buen hombre es porque no abandonó. Y ese hombre que no abandonó a sus hijos, pero que nosotros lo vemos como un superhombre porque no lo hizo, ese hombre simplemente está haciendo lo que siente que corresponde hacer.
Y ahí se van generando un montón de malos entendidos en la vida, que no es el fin de esta clase, pero sí es el fin entender que nosotros miramos nuestra vida a través del prisma de nuestras experiencias y con ese matiz altamente simbólico. ¿Ok? Si tuvimos la experiencia de que nos mordió, por ejemplo, un perro cuando niño, vamos a tener la tendencia de observar que todo animal puede ser potencialmente peligroso, ¿ok? Pero no solo un perro, sino que quizás el perro además en esa experiencia ladró y hizo un ruido muy fuerte. Y entonces ahora, en nuestra vida, cualquier ruido fuerte puede ser un potencial peligro, donde yo puedo salir dañado. Y si un profesor, si tengo la experiencia de un profesor gritón, seguramente en ese ramo, en esa asignatura, sea en la universidad o en el colegio, no me va a ir bien, porque voy a estar asustado por ese profesor gritón. Constanza, te escucho, cuéntame. Claudio, sí, justo a eso quería hablar. Entonces, como que igual de ahí, de esa, nacen los traumas, ¿no es cierto? Porque como dices tú, si tú viste el gritón, vas a pensar que vas a quedar con esa sensación del grito. ¿No es así? El del abandono queda con la sensación de abandono. ¿Y qué Justamente, pasa, algo así. y qué pasa, por ejemplo? Porque de lo que yo tengo entendido y he leído, el narcisista no es que nace narcisista, se hace de acuerdo a experiencias. Sí, es cierto. ¿No es cierto? Entonces, ese extremo, digamos, me gustaría llegar a lo largo de la clase a saber si tienen algún tipo de solución o no. Ay, buena pregunta. A ver, de que tienen solución, evidentemente tienen solución. Ahora, la conformación de una personalidad narcisista es difícil de trabajar, no porque sea difícil de trabajar per se, sino que es muy difícil que un narcisista quiera crecer y quiera tomar terapia. Ah, Eso es lo reconozco. más difícil, eso es por lejos lo más difícil, porque para poder enfrentar un problema tenemos que primero observarlo, pero ellos no lo observan como si eso fuera un problema. Ya, Entonces, por lejos, eso es lo más complejo de una personalidad narcisa. Ahora, ¿de que se puede trabajar? Claramente se puede trabajar. A ya. Yo, través de varias sesiones, de varias psicoterapias, por supuesto que sí, es un proceso importante porque es una conformación muy psicorrígida, ya muy establecida, entonces no es tan sencillo ni tan corto, menos que quieran, pero de que se puede, se puede. ya. Y sabes que me llama tremendamente la atención a mí, justo con lo que estabas hablando, de que todas vamos a ver, ¿no es cierto? La que nos ha preguntado un elefante de distinta manera, ¿no es cierto? O sea, Ujú. ya tú el elefante amarillo y cada una se va a imaginar algo distinto. Yo tomo un examen X a personas adultas y uno de los ejercicios es describir una fotografía, ¿ya? Y Ujú. por más que yo explico y les digo, qué sé yo, obviamente todos lo describen distinto, pero hay gente como súper cerrada y bloqueada. O sea, por más que yo les explico, dicen dos cosas y terminaron y me dicen no veo más. ¿Por qué pasa eso? Yo no me puedo explicar por qué pasa eso. A ver, que te digan que no ven más, la verdad es una falsedad, no hablemos de mentira, pero es una falsedad, es imposible que no vean más. Evidentemente están viendo mucho más y no lo están considerando correcto de informártelo o de comentártelo. Entonces me parece que no es una falta de capacidad de quien te diga eh, que no ve más, sino que pueden haber trabas con respecto al nervio, con respecto a la finalidad o a no sentir que tiene sentido lo que tú le estás pidiendo hacer. Entonces, en resumen, quizás hay por ahí una falta de confianza. ¿Para qué o con el propósito de que se está haciendo esa pregunta? Sería interesante que le incluyas quizás una explicación más larga, no de qué es lo que se tiene que hacer, sino que cuál es el sentido de esa pregunta. Si es que se Fíjate puede, que evidentemente. lo he hecho de un montón de maneras. A mí lo que se me imagina es que como que globalizan todo, como que veo eso y como que envuelven todo en una frase, no por detalles. Estandarízalo entonces en X cantidad de cosas distintas. Por ejemplo, necesito 10 características de esta foto. No, 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 Y pero así yo tiene. vería más allá de del tema de la personalidad. Te fijas, así como todos vemos el elefante distinto, ¿por qué las personas interpretan cosas así distintas también?
Bueno, porque todos tenemos experiencias distintas y todos tenemos un prisma desde el punto de vista de nosotros distinto que genera justamente que sean opiniones y visiones distintas. Ahora, ¿por qué te están dando poca información de esa visión? Seguramente tiene que ver con el miedo y tiene que ver con una estrategia de considerar que es mejor decir menos. Ya no molesto más, gracias. No te preocupes, por favor, si no hay ninguna molestia. Ok, entonces estábamos hablando de que el cerebro es altamente simbólico, ¿ya? Y ahora vamos a irnos a otra etapa. La conformación de la enfermedad necesita primeramente una programación. Cada enfermedad que tengamos hoy día, y por ende síntomas, ¿no? Porque rara vez tenemos síntomas aislados. Muchas veces los síntomas son parte de una enfermedad más grave o de un diagnóstico más grave, ¿ok? Hoy día vamos a hablar de los síntomas, no de la enfermedad, pero es vital que entendamos cómo entonces se produce una enfermedad. Y una enfermedad tiene siempre un origen emocional y proviene de una programación que muchas veces viene desde la primera infancia, como un residuo de un psicochoc, nosotros lo llamamos un biochoc, o sea, una situación específica que vivimos de forma dramática y varias características más que en otras masterclass las he mencionado, ¿ok? Tiene que ser un evento específico, vivido de manera dramática, sin expresión, sintiéndose sin solución, no pudiendo expresarla y vivida en soledad. Tiene que tener esas 5 características, un evento, para que se produzca un destacamiento del cerebro, ¿ya? Cuando sucede un evento con esas 5 características, nuestro cerebro dice, a ver, espérame un poquito que esto es mucho para mí en este minuto. Y entendamos que, por lo general, en nuestra primera infancia estamos frente a todas esas primeras veces. La primera vez que reconocí mis sentimientos, la primera vez que, la primera vez que, la primera vez que. Todas esas primeras veces que, si además las vivimos de manera dramática, inesperada, sin solución, viviéndola en soledad y esas 5 características que les di, se genera entonces un stop. Y se genera entonces una necesidad cerebral de establecer una forma de cómo voy a reaccionar a esto. Es como que uno le entablara al cerebro una pregunta. Ok, compadre, de aquí en adelante, ¿cómo vamos a reaccionar si esto vuelve a suceder? Y queda esa información ahí establecida, como si fuera una programación de un computador o un teléfono inteligente. ¿Ok? No nos enfermamos inmediatamente. Nos enfermamos quizás años más tarde, cuando nuevamente sucede una situación que englobe simbólicamente algo parecido y nos traiga las remembranzas de eso vivido. ¿Ok? Entonces, quiero que entendamos súper bien esto, porque todas las primeras veces están más o menos en nuestra primera infancia. Entonces podemos hoy día decir, no, mi infancia fue mágica, maravillosa, un par de padres que me dieron todo. Por lo general uno como adulto observa su infancia y la generaliza. Acá estamos buscando momentos precisos, no la conclusión. Entonces podemos encontrar justo ese evento donde papá o mamá me invitaron a comer un helado y resulta que ellos tuvieron mucho trabajo y tuvimos que posponer esa idea del helado y yo sufrí mucho porque de verdad quería ese helado. Tenemos que entender la memoria de ese pequeño, de esa pequeña, y cómo ese pequeño, esa pequeña vivió esa situación con drama. No necesariamente una situación per se dramática. Acá no buscamos el divorcio de los padres, no buscamos la muerte del abuelo, no buscamos incluso, no sé, esa vez que se le perdió la mascota. Buscamos eventos que son precisos. Por eso no es tan fácil poder llegar a esos minutos, ¿ok? Ese es el minuto de programación. Pero en la adultez, cuando ya estamos programados o sea, es difícil que en nuestra adultez vivamos una primera vez nuevamente. ¿Me entiendes? Porque por más que yo nunca me haya subido un parapente,
Sí entiendo que es un deporte de riesgo, sí entiendo que me puede dar miedo, ¿ok? Y así como ustedes son capaces de observar un elefante amarillo, si yo veo el parapente, incluso decido subirme al parapente, voy a saber y ya voy a tener un prejuicio de esa experiencia. Ya logro visualizar si me va a dar miedo o no me va a dar miedo, si me voy a atrever o no, si tengo que respirar hondo y profundo para hacerlo. Ya logro prever, pero el niño no logra prever todavía porque está muy falto de experiencias de vida, ¿ok? Entonces, en la adultez, cuando vivimos nuevamente un evento, aunque sea muy, 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 muy pequeñito, pero que tenga las remembranzas de esas primeras veces, voy a reaccionar. Y la forma en que voy a reaccionar va a ser a través de un síntoma. Y es ahí donde inmediatamente se manifiesta el síntoma. La verdad, no tan inmediatamente, sino que falta una jornada completa para que se manifieste. Un síntoma siempre se va a manifestar después de 12 horas aproximadas, o sea, si estamos hablando de amanecí resfriado, vamos a tener que observar qué es lo que me sucedió el día anterior, ¿ok? Algo me debe haber sucedido 12 horas antes aproximado de la manifestación del síntoma que gatilló que este síntoma se presentara en mi vida. ¿Y por qué gatilla este síntoma? ¿Por qué se gatilla que este síntoma se presente en la vida? Porque nosotros no fuimos capaces de darle una solución. O nuestra solución no fue suficiente. Y cuando nuestra solución no es suficiente o nosotros como adultos no somos capaces, inconscientemente por supuesto, de darle una solución, nuestro cerebro opera como si fuera nuestro mejor amigo. Nuestro cerebro es nuestro aliado. Nosotros comandamos el barco, pero el estratega es nuestro cerebro. Entonces, si nosotros comandamos este barco y no sabemos hacia dónde vamos, inmediatamente, por defecto, nuestro cerebro empieza a controlar la situación. Y la única forma que tiene nuestro cerebro de controlar una situación es a través de las herramientas biológicas. Ok, yo opero en el cuerpo, yo no puedo operar en la materia, yo opero en el cuerpo. Yo puedo resolver esto de forma simbólica e interna. Puedo ayudarte a ti, Claudio, porque ahí se produce como una especie de disociación. Puedo ayudarte a ti, Rosa, a superar esto que no fuiste capaz de superar, y lo voy a hacer a través del lenguaje que yo tengo, del lenguaje biológico. Y es ahí donde entonces se genera el síntoma. El resfrío, el moco, la inflamación, el dolor de rodilla, inclusive los accidentes. Se generan ahí. Cuando nuestro cerebro entonces se le presenta este problema, porque yo no me hice cargo del problema o no fue suficiente mi solución, ¿ok? O no alcancé a observar la solución, es ahí donde el cerebro opera y el cerebro dice, a ver, Claudio, entonces lo mejor que podemos hacer es que mañana amanezca resfriado. Les voy a dar un par de ejemplos bastante básicos, pero para que comprendan. ¿Ok? Si yo hoy día estoy teniendo un problema en el trabajo, imagínense, hoy día viernes estoy con problema en el trabajo. Me vine a mi casa después de haber peleado con mis compañeros, los encontré traicioneros, me jugaron, fueron mala leche, me escondieron, no sé, los informes que tenía que entregarle al jefe, más encima al jefe. Fue un día terrible laboralmente. ¿Ok? Yo no pude hacer nada. No me di cuenta que me habían escondido los informes, no supe cómo reaccionar porque quizás me asusté. En ese minuto mi cerebro me va a querer ayudar y va a decir, no te preocupes, Claudio, cuando llegues a tu casa yo te voy a ayudar. Y yo llego a mi casa, al otro día sábado que quizás no trabajo, y amanezco resfriado, con todos los mocos en la nariz aquí en el sinus. ¿Qué es lo que me permite eso? ¿Por qué mi cerebro me está ayudando? Porque eso, primero, simbólicamente está representando el problema y está solucionándolo. Y de paso, seguramente me consigo una licencia. Y del lunes en adelante no voy a ir al trabajo porque amanecí muy resfriado.
siempre los síntomas tenemos que observarlos como lo mejor que nos puede haber pasado. Siempre nuestros síntomas nos están dando una luz, nos están dando una solución al problema vigente, al problema emocional vigente. Entonces, dejémonos de mirar el síntoma como el problema, porque no es el problema, sino que todo lo contrario, incluso es la solución. Es la solución que nos plantea nuestro cerebro, pero porque nosotros no lo solucionamos de otra manera. Javiera, te escucho. Hola, ¿me escuchas? Hola, sí, te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí, Bueno, perdón, a puede ver, ser que te manda a descansar también. Te escucho, Javi. bueno, estaba escuchando lo que usted estaba comentando con respecto a los síntomas y me llamó la atención el tema de los accidentes. Ujú. La verdad es que yo hace 5 años atrás eh, tenía hartos problemas eh, en mi casa, con mi hija, con mi expareja, y andaba súper abrumada. ¿Ya? Y como que estaba yo igual era más chica y estaba como en la onda de querer olvidar todo nomás, ¿Ya? dejaba que pasara. Y O sea, no lo solucionabas. no lo solucioné. Ujú. Y la verdad es que después fue tanto que un día andaba en bicicleta y fui a dejar la bicicleta en mi casa y salí a la calle y me atropellaron. Justamente. Y fue la verdad una de las experiencias como más traumáticas, podría decir, que me ha pasado, porque la verdad es que después yo quedé como con estrés postraumático y tuve que ir al psicólogo harto tiempo. Por supuesto. Claro Pero, que sí. pero cuando empecé a ver las sesiones, el psicólogo me decía que al final todo lo que me estaba pasando había detonado mi atropello y yo no entendía. Y la verdad es que hasta el momento de ahora yo no entendía qué relación tenía todos mis problemas con el atropello, pero ahora que está comentando todo esto, lo entiendo de una mejor manera. Y puedo dar fe Maravilloso. que Mira, sí pasa. agradezco muchísimo, Javiera, que nos hayas presentado esta oportunidad de analizar un caso real, un caso tuyo, sin duda doloroso y de mucho tiempo. Entonces, me voy a permitir, si me lo permites tú, hablar de tu caso, ¿puede ser? ¿Sí? Maravilloso. Muchas gracias, Javiera. Entonces, Javiera hoy día nos está dando una tremenda lección de vida, primero que todo, y se lo voy a comentar por qué. Como les decía, el cerebro de Javiera en algún minuto de su infancia se sintió atropellado. Seguramente, aquí yo voy a hacer una apuesta, seguramente tiene una mamá o un papá suficientemente agresivo como para que ella se asuste un poco, quizás, o vivió en su infancia alguna situación donde ella era la segunda, por decirlo de alguna manera, no era la primera en ser escuchada o qué sé yo, alguna situación donde ella sintió un abuso seguramente de algún tipo, ¿ok? Y ahí se programa entonces esta forma de reaccionar que tiene que ver con que dejo que los otros hablen nomás hasta que algo pase. Yo no soy capaz de solucionar todo esto hasta que algo más grande suceda y lo solucione todo. Llega un minuto, perdón Javi, ¿qué edad tenías en tu atropello? Tenía 23. Perfecto. Llega a vivir hasta los 23 años Javiera y empieza a vivir situaciones donde ella deja pasar, deja pasar, deja pasar, deja pasar, sigue dejando pasar, no solucionando las cosas, no enfrentando las cosas, ¿ok? Hasta que llega un minuto tan grave que su cerebro hace un mal cálculo o omite el riesgo, porque nuestro cerebro, el cerebro de Javiera, te aseguro que se dio cuenta de quién la podía atropellar. Te Sí, aseguro que la verdad incluso es que sí. La verdad es que sí, porque me atropellaron en un paso de cebra. te das Y, cuenta. Claro, y ¿cómo se llama? Y yo vi el auto y yo dije, no, el auto tiene que parar porque yo estoy en un paso de cebra. Y el auto no paró y me atropelló. justamente, justamente. ¿Se dan cuenta? Yo alguna vez di el siguiente ejemplo porque me estaban interpelando en un programa de radio
y me decían, yo tengo un hijo futbolista, ¿y cómo me vas a decir entonces que el problema que tiene de la fractura del tobillo, que fue en un juego, era una historia real, ¿por qué le sucede eso si mi hijo es futbolista? Entonces yo le decía, justamente por lo mismo, puedes entender tú que tu hijo futbolista, con la experiencia que tiene, ¿cuántas veces ha jugado fútbol? No sé, 1000 horas, ya vamos a generalizar, 1000 horas, mucha experiencia el cabro, todos los días juega la pelota. ¿Por qué en ese segundo no se dio cuenta que podía ser peligroso? Si su cerebro calcula tanto, si su cerebro sabe con qué fuerza pegarle al balón, sabe calcular la distancia para llegar al arco, sabe calcular la velocidad con la que tiene que llegar a la pelota, además para lograr ese propósito. ¿Se dan cuenta la cantidad de cálculos que hace nuestro cerebro constantemente? Javier, en este caso, te aseguro que llevaba mucha práctica arriba de la bicicleta. Pero su cerebro en ese segundo decide enfrentarse a manifestar su derecho porque estaba en un paso de cebra. Sí. La Y es verdad es que atropello, le puedo hacer un comentario igual. por La supuesto. verdad es que, aunque fue una de las cosas más traumáticas que he vivido, me sirvió mucho. Paradójicamente, porque desde ese día, cuando a mí me atropellaron, yo hice muchos cambios en mi vida. Sin Muchos duda, cambios. Me empoderé para generar muchos cambios para que nunca más te pase. para que nunca me pasara ninguna de las cosas que me estaban pasando. Y la verdad es que mi Justo, vida cambió mucho después de ese día, y puedo decir que incluso desde ese día en adelante yo soy más feliz. es que sin lugar a Es dudas, muy raro, era muy raro porque yo siempre, como que cuando converso esto, digo, a mí cuando me atropellaron, realmente me cambió la vida y cambié muchas cosas de mí. Y justamente. es así, me Por pasó supuesto, eso, lo sufrí, lo pasé súper mal, pero después cuando me recuperé, hice un cambio total. De todas las cosas que me molestaban, ya no aguanté nada. Y resolví todos mis problemas. Y ahora vivo justamente, mucho más ¿ves? tranquila. Claro. Claro, justamente. Entonces te das cuenta cómo tu cerebro operó como el mejor de tus aliados, como tu mejor amigo, solo que no lo escuchaste antes. Solo que no Sí, lo es escuchaste verdad. antes y termina entonces generando toda esta situación que sin duda fue dramática, pero también tiene su sentido de existencia. También tiene su sentido. O Claramente. sea, Javier a través de esa experiencia logra entender que no tiene por qué nunca más ser, por ejemplo, atropellada, que para no ser atropellada primero tiene que defender sus derechos, defender su paso, saber hacia dónde va y un montón de otros aprendizajes que inconscientemente el cerebro de Javiera estaba buscando encontrar. ¿Me entienden? Sí, Y hay un para qué gigantesco. Seguramente era tanta la presión que sentía con todos los problemas, me imagino, multifactoriales, aquí tienen que haber sido de varios temas distintos, que ese atropello primero le da la utilidad de quedarse quieto un rato. Segundo, que todos la miren de nuevo, que la observen, que se acerquen a ella. Seguramente ahí recuperó también ciertas, no sé, cuidados de mamá, de papá, que no estaba teniendo o que no estaba sintiendo que los tenía. Entonces nuestro sí, cerebro, así como cuando uno juega fútbol y sabe la velocidad que tiene que ir en la carrera para llegar a esa pelota que viene a otra velocidad, calcular la fuerza suficiente para poder llegar a ese arco, todo ese cálculo que es muy matemático y preciso, lo hace nuestro cerebro en toda orden de cosas. Y nuestro cerebro entonces decide y elige cuando nosotros no lo hemos hecho, o sea, decide y elige por defecto darle una solución a nuestros problemas emocionales a través de los síntomas. ¿Se entendió, chicos? Claudio, sí, yo quiero Cuéntame. hacer Rosa, una te escucho. consulta. Resulta que yo fui a una pequeña constelación Ujú. y otra persona consteló y alergia, yo hice de mamá. Y resulta que dentro de la semana me brotó, pero total, mi alergia. Yo retrocedí hacia atrás, más o menos cuánto tiempo, yo fue como a los 8 años que me empezó.
me duró hasta como los 13 años. Sé que hay Ujú. un episodio ahí que fue fuerte, pero uno siempre dice, cuando se ha trabajado bastante con psicólogos, bueno, y eso ya quedó atrás. Y lo tomé así en esa forma, pero igual sufrí las consecuencias de incluso tener que ir a ver médico por la alergia, porque me dio en una forma muy, muy fuerte en la cara, Agresivo. con mucha, claro. Así que me quedé así como con, esa pregunta interrogante. Claro, bueno, seguramente, no sé si lo vivió la constelación, porque por lo general las reacciones vienen justamente de la jornada anterior, digamos, o sea, estaríamos, por ejemplo, ¿qué día se te manifestó esta alergia nuevamente? Como a los 3, 4 días después de haber sucedido. ¿Después de la constelación? No, entonces esto no debería tener que ver con la constelación, debería tener que ver con lo que viviste el día anterior. ¿Qué tipo de alergia se te manifestó? Eh, en la cara, con mucha desesperación, no tan como, a ver, no tan afuera, sino más hacia adentro, con mucha picazón, con mucha molestia, incluso en el cuerpo. Picazón. Mm, Picazón en la cara. sí, en ¿Había, el cuerpo, había, había rojez también? sí. Perfecto. ¿Qué diagnóstico tienes sobre eso? ¿Es una rosácea o algo, o No, no, urticaria? no, como alergia y también coincidió con haber comido cosas picantes, sí, también hubo Ok, como una cosa ok. así, no puede echarle la culpa a eso. Entonces cuéntame, ¿extrañaste ver a alguien el día anterior? Mm. No, o sea, yo estoy bien tranquila, pues, lo que sí también hay como un detalle con una de las hijas que está con una alergia, que no se le pasa con nada, y también el proceso de esta persona, a mí me hizo como remover todo lo que significaba mi hija. Ah, ok. Viste que hubo un proceso Claro, analítico, digamos, de todas posterior, que es una maneras. consecuencia, al final es como la consecuencia de la consecuencia, ¿me Sí, entiendes? sí, porque Lo era como importante, estar constelando lo de mi hija, ¿me entiendes? O sea, ser la justamente. madre, eso. Justamente, pero en lo que hoy día nos convoca es entender, por ejemplo, que una alergia en la cara que dé picazón y que provoque un poco de rojez tiene que ver con, por ejemplo, estar extrañando ver a alguien, sentirme separado de ese alguien, ¿ya? O que eso además me dé vergüenza o incluso que eso además me dé rabia. Sí, ¿Entiendes? Entonces estaríamos hablando de esa situación emocional que, claro, a través de la constelación quedó evidenciada, seguramente pasaron días ahí que estuviste como con la información y termina entonces tu cerebro regalándote nuevamente esta alergia para que la vivas, para que la sientas, para que la resuelvas. ¿Ok? Claudio, Así como que, que le destapó la perfecto, olla, gracias. como como que que le le tapo destapó la la olla. olla para que ella Claro, lo viva. Mm, sí, Mm. es una forma de explicarlo súper bien, A súper la bien. chilena. Sí, sí, a la chilena está perfecto, sí, sería una forma de decirlo. Nuestros síntomas son siempre lo mejor que puede suceder, ¿ok? Siempre son lo mejor que puede suceder cuando uno entiende el simbolismo que hay detrás de eso. gracias. Cuando uno tiene rabia se pone rojo. Evidentemente, algo de rabia puede haber. La vergüenza también nos provoca ponernos rojos. Entonces, algo de eso puede haber. Y es así como vamos entendiendo lo que se llama la lógica biológica. Cada síntoma, que es un síntoma biológico generado por nuestro cerebro como lo mejor que puede suceder, como una solución al evento emocional que estamos viviendo, tiene su sentido particular. No cualquier cosa me va a provocar un vómito, no cualquier cosa me va a provocar fiebre, no cualquier cosa me va a provocar la seguramente urticaria o tipo rosácea en niveles bajos que manifestó Rosa en ese evento. No cualquier situación provoca esto u otro. Son situaciones particulares, de soluciones también particulares y que tiene que ver con lo siguiente, con la lógica
biológica. ¿Qué es lo que quiere decir la lógica biológica? Quiere decir que nuestro cuerpo va a manifestar biológicamente a través de las células que estén simbólicamente asociadas a la resolución del conflicto emocional. De forma más clara aún, es que si yo estoy teniendo problemas porque me gritan y yo estoy escuchando esos gritos, puede ser que al día después amanezca con una inflamación en el oído, porque son nuestros oídos los que tienen, comillas, la tarea de capturar la información sonora. Pero también puede ser que yo me sentí agredido, y si me siento agredido puede ser nuestra piel la que se ve afectada, porque nuestra piel es la que pone el límite, la que se enfrenta a lo exterior. Marcela, te escucho. Estoy con re mal internet y un poquito constipada, pero la No te pregunta preocupes, es, te escucho bien. ¿las creencias también tienen que ver con esto o solamente son como las emociones mal trabajadas? Porque, ponte tú, se resfría un niño en un curso y después están todos resfriados. No sé si hay una emoción detrás, o tal vez la creencia de que, oh, hay uno resfriado, todos se van a resfriar y se resfriaron. ¿Qué pasa en ese caso? Cuando llega un niño a tu casa resfriado, estamos todos en la casa resfriados, o todos nos preocupamos y hubo una emoción. No sé si se Sí y entiende. no. Sí, sí y no, ¿ya? Hay creencias que nos enferman, pero para que una creencia nos enferme tiene que estar muy, muy, muy arraigada y, y también necesita de que tenga un cierto nivel de drama importante, ¿ya? ¿Qué es lo que te quiero decir? Muchos con el proceso del COVID nos empezamos a asustar, empezamos a creer que esto era, no estoy diciendo por favor que no haya sido una pandemia real, no estoy diciendo que la pandemia ni esas cosas que circulan por ahí, qué sé yo, evidentemente fue un virus nocivo, lamentablemente tenemos mucha menos cantidad de gente hoy en día, evidentemente fue real y existe, ¿ya? Ojo ahí. Pero además, esa creencia que empezamos a teñir de él nos hizo más vulnerables a él mismo. ¿Ok? Entonces, hay muchas veces que una creencia enferma. Por ejemplo, la creencia de que el cigarro puede causarme cáncer. Si yo además fumo y tengo esa creencia, evidentemente voy a terminar teniendo un cáncer al pulmón. Pero yo conozco fumadores de toda la vida que se han muerto de cualquier cosa, menos de cáncer al pulmón. ¿Ok? Entonces, sí, hay dos cosas importantes en lo que tú estás diciendo. Una creencia nos puede enfermar, pero necesita de mucho tiempo y de mucho nivel de drama para que se active como única consecuencia. Pero lo que sucede al revés es que muchas veces se genera, a ver, te lo voy a explicar de la siguiente forma, Marcela. Hay 7 veces más virus, bacterias, hongos y parásitos en nuestro cuerpo que células. O sea, cuando nosotros nos enseñaron que somos un conjunto de células, la verdad es que estamos un poquito faltos a la verdad, porque sería más correcto decir que somos un conjunto de virus, bacterias, parásitos y hongos. Porque son 7 veces más. Es abismal la cantidad de diferencia. Hay menos células que bichos. Somos bichos caminantes. ¿Me entiendes? Entonces, cuando vivimos una situación emocional, ¿ok? Y que no la resolvimos, nuestro cerebro que administra no solo las células, sino también la tremenda cantidad de hongos, virus, bacterias, parásitos que viven y coexisten en nosotros mismos, también ocupa esa herramienta. Y es nuestro mismo cerebro quien comanda a estos mismos reservorios de virus, porque nosotros tenemos reservorios de virus. Por eso las vacunas sirven. ¿Ok? Manda a este reservorio de virus y le da el permiso de propagarse más. Y hay veces que también abre nuestro sistema
inmuno para hacer que entren más virus porque los necesito para generar esta solución. Ahora, ¿por qué se genera este contagio? Que esa es la pregunta, ¿ya? Se genera muchas veces porque también es multipropósito. Un resfrío con catarro, con mocos, ¿ya? Tiene que ver con una situación que yo no pude llorar. El moco atrapado es similar a la lágrima. Si yo no lloro lo suficiente, esa lágrima, comillas, por favor, comillas, ¿ya? ¿No? Porque va a ser un atentado escuchar lo que van a escuchar. Comillas se transforma en el moco. No es así, pero es para que lo entiendan, ¿ya? Cuando yo estoy constipado es porque esta situación me llegó hasta acá. ¿Se dan cuenta cuando uno dice esto me llegó hasta acá? No puedo más. Entonces, por lo general, cuando está este contagio, comillas, masivos en cursos, tiene que ver con una asignatura, con un profesor en específico que tiene demasiado estresados a nuestros niños y que muchos se resfrían a la vez por la situación emocional que ellos como compañeros de curso están viviendo. ¿Me entiende? Son ellos los que están viviendo esta situación donde no estoy aguantando más, esto me tiene hasta acá, no estoy aprendiendo, me siento asustado por la prueba, me están presionando mucho y se generan estos, comillas, contagios masivos. Muchas otras veces también, cuando no es tan masivo, ya cuando van como cayendo uno del otro, así como se contagia uno, después son 2 menos, después son 5 menos, se puede generar también esta situación donde, pucha, tengo menos compañeros y ellos están en la casa y yo sigo viviendo esto, mejor me enfermo. Por supuesto a nivel inconsciente. ¿Ya? Pero esas son más o menos lo que sucede de forma muy inconsciente con los niños, ¿ya? Ahora, también dependiendo de la edad, tiene que ver con la experiencia de los padres, ¿ya? Las fiebres, por ejemplo, que es un síntoma bastante habitual en niños, no tiene tanto que ver con el estado viral, sino que tiene que ver propiamente tal con que necesito sentir el calor. ¿Por qué? Porque la fiebre es autogeneradora de calor. Cuando uno tiene fiebre, sube la temperatura del cuerpo, ¿cierto? Sube a temperaturas como si yo estuviera dentro del útero de mamá nuevamente. Entonces, la resolución simbólica, cuando yo tengo fiebre, es necesito recuperar el calor de ... El calor de mamá en el 90% de los casos. El calor de papá, además, cuando estamos en situaciones, por ejemplo, de distancia, divorcio, estos niños que pasan tiempo en el papá, pasan tiempo con la mamá. Por eso, muchas de las situaciones biológicas que le suceden a los niños involucran fiebre. ¿Se dan cuenta que los adultos no tienen una tendencia tan cotidiana de generar fiebre? Porque ya crecimos, porque ya entendemos que no necesitamos a mamá, porque evidentemente ya maduramos un poco más. Por eso la fiebre se da muchas veces más en los niños. En los niños que los llevamos al jardín, todavía no están muy acostumbrados a ese proceso porque extrañan a mamá y generan fiebre. Si no tengo el calor de mamá, entonces yo mismo genero el calor y el cerebro de ese niño dice, ok, yo voy a generar ese calor que tú estás necesitando. Y se manifiesta la fiebre. Y además hace que yo esté más en casa y además hago lo que quiero porque estoy en mi casa tranquilito, me regalonean, me cuidan, bla, 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 un montón de otras cosas. Entonces, siempre las resoluciones cerebrales, cuando manifiestan un síntoma, no es solo por una cosa, siempre es multipropósito. Asimismo, como les decía yo, el cálculo que hace un futbolista cuando patea la pelota, la velocidad, la fuerza, bla, 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 toda esa gestión administrativa, matemática que hace nuestro cerebro, la hace siempre. Y un niño que manifiesta fiebre no es solo porque quiere recuperar el calor de mamá, sino que además va a estar en casa, sino que además va a descansar, sino que además va a jugar con sus juguetes, un montón de otras cosas, que las está viviendo de forma dramática porque se siente separado de. ¿Me entiendes? ¿Te respondí la pregunta, Marcela? Perfecto.
Otra cosa, ya que estamos hablando de los niños, y muchas veces se nos hace más fácil observar los síntomas de los niños, porque muchas veces son síntomas más aislados, es el tema de los vómitos. Y cuando un niño vomita, cuando cualquiera vomita, tenemos que primero entender por qué uno vomita. El vómito es un instinto de sobrevivencia. Cuando uno comió algo defectuoso, vencido, rancio, es un instinto de sobrevivencia. Primero tenemos nuestros 5 sentidos. Nosotros olemos la comida, degustamos la comida. Si aún así no nos dimos cuenta que esa comida estaba defectuosa, son nuestros jugos gástricos quienes las separan, las analizan, y si el estómago ahí se da cuenta que esta comida estaba defectuosa, evidentemente la musculatura del estómago se aprieta hacia arriba, provocando la expulsión de ese alimento. Esta es la situación biológica. Pero ¿qué es lo que está pasando emocionalmente cuando yo vomito? Quiere decir que hay una situación en la vida que yo no logré comerme. No me como esto que estoy viviendo. No puedo seguir comiéndome esto, entendiendo, y les recuerdo que nuestro cerebro es altamente simbólico. Entonces, cuando hablo de comer, hablo de vivir, de mamarme, como dicen los jóvenes ahora, ¿ya? De tener que, de seguir en esta situación, siempre con un matiz de estarlo rechazando, de estar observando esta situación con una mirada desde el rechazo. Cuando uno vomita es porque estás rechazando ese alimento. Y lo estás rechazando porque lo estás considerando peligroso, lo estás considerando defectuoso. Entonces, lo que sucede en la jornada anterior de la manifestación de un vómito, ¿ya? O horas antes del vómito, o muchas veces inmediatamente, es una situación que yo estoy rechazando. Por eso, cuando uno vive situaciones de alto nivel de miedo, vomita. Hace poco atendí a un paciente que es profesor de surf y sintió mucho miedo porque le estaba haciendo clases a un chico y le estaba ganando la ola. Tuvo que dárselas de salvavidas, le costó mucho sacar al chico del mar, vivió una situación de alto nivel de miedo y cuando llegó a la arena lo único que hizo fue vomitar. Y vomitó, y vomitó, y vomitó, y vomitó. Vomitó porque se rechazó la idea de todo lo que le podía pasar a él en su profesión, en lo que le gusta, por esta situación que había vivido, que evidentemente es un accidente. Ahora, el niño tampoco quería ir al surf, también tenía miedo, era obligado por la mamá que haga un deporte y tenía toda una otra situación. ¿Me entienden? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Han entendido bien lo que les he querido explicar hoy día, chicos y chicas? ¿Sí? Hola, una consulta. Totalmente, dice Carolina. Perfecto. Cuéntenme, ¿quién estaba hablando por ahí? Explotó mi cabeza. Rita. Hola Rita, ¿cómo estás? Bien, gracias. Quería consultar, lo que pasa es que acá cerca de mi casa hace poco pasó como una tragedia grave que murió una familia en un incendio. Oh, qué ¿Ya? terrible. Sí. Y ella, sobre todo la mamá, ella era mi amiga, ¿ya? Y yo todos ¿Cuánto estos lo días, siento? sí, desde que pasé, las conocía de antes a ella. Entonces, todos estos días, desde que pasó esto, yo estaba así con mucho miedo, con mucho miedo a que pase algo, siento un ruido y me asusto. Quedé así como muy asustada porque ese día fue terrible, fue muy terrible. Y el otro día me apareció un furúnculo, así en la cara, así, pero una cosa así, como una espinilla, pero grande, sí. Uh-huh. Entonces yo busqué algo ahí en Google y me decía que era el miedo. No sé si tiene que ver con eso. Mira, lo que pasa es que, bueno, hay muchos diccionarios de biodescodificación o personas que generalizan mucho este asunto como si fuera o se transformara incluso en un horóscopo, y no es tan así. Hay que ser muchísimo más específico y muchísimo más riguroso, ¿ya?
en lo que tú nos comentas, Rita, es evidente un miedo y es evidente que se te activó el miedo, como no. O sea, como no, después de vivir esa situación. Es evidente, ¿ya? Ahora, ¿el furúnculo te apareció en la cara, me decías tú? Sí, en la cara. Nunca me Perfecto. había salido. Mm. El furúnculo tiene que ver con la epidermis, tiene que ver con un proceso inflamatorio e infeccioso, o sea, hay bacterias ahí de por medio, ¿ya? ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Entonces tiene que ver con una sensación donde no es miedo propiamente tal, sino que es la separación que estás viviendo con respecto a esa amiga, porque ahora no puedes dar la cara con esa amiga, Ya. ¿me entiendes? Mm. Esa es la reparación. Ahora, y eso es súper importante, hay síntomas que aparecen en la etapa de reparación. Hay dos etapas en las enfermedades, una etapa simpaticotónica y otra etapa vagotónica. Hay síntomas que aparecen cuando nosotros ya solucionamos una situación. ¿Ok? Ya. Entonces, el día antes de que te apareció este furúnculo, seguramente viviste una situación, y aquí nos vamos a ir a otro tema, no a la situación de tu amiga ni el miedo. Ya. Seguramente viviste una situación donde te sentiste separada de tu pareja, ¿me entiendes? Ya. Los furúnculos muchas veces, porque los furúnculos tipo acné y ese tipo de cosas aparecen en nuestra etapa de adolescencia, ¿cierto? Claro. Aparecen en esa etapa donde nosotros estamos altamente invadidos de hormonas y estamos buscando seducir al otro, estamos buscando tener pareja. Entonces, cuando en nuestra adultez nos aparece un poquito de acné, furúnculos o espinillitas o qué sé yo, tiene que ver con el sentir, con el hacer entender al otro que yo sigo activo sexualmente. ¿Me Ah, entiendes? ok. Ya. ¿Te hace Sí, sentido? lo que pasa es que yo igual me separé hace como 3 años. Tengo ¿Ya? otra pareja, ¿Ok? pero así como puertas afuera. No, no sé, no sé la verdad. Puede ser. En- Quizá es algo Entonces, que no he estado mirando mucho. mira, yo te invito a mirar lo siguiente, Rita, que lo analices, que lo converses con la almohada y qué sé yo. Sé y me imagino que viviste una separación dolorosa, tanto así que hoy día decides tener una pareja puertas afuera. Pero además acabas de vivir una experiencia altamente traumática donde te diste cuenta que la vida puede cambiar de un minuto a otro. Y un incendio quema la casa de tu amiga con los Sí, miembros adentro. sí. Entonces, ¿tiene sentido que yo siga teniendo una pareja puertas afuera? Te lo dejo como una pregunta metafórica. Ya, sí. Sí, igual me lo puedo preguntar. ¿Me Sí, entiendes? porque igual yo me siento así como que yo necesito a alguien que esté como aquí Por supuesto. conmigo. Obvio, y por eso tienes el miedo Sí, tan activado. Y sí. seguramente estás con terrores nocturnos Aparte, y con miedos a que te asalten y un montón de cosas. durmiendo Porque, súper mal, sí. claro, porque ¿qué es lo que está diciendo el cerebro de Rita? Pucha, tengo un novio, una pareja por afuera que si estuviera acá, también podría estar vigilante como yo, de que algo puede pasar, porque algo puede Claro. ¿Tu amiga estaba separada? No, ella falleció con su marido, su hija, Oh, ella estaba embarazada qué y terrible, Dios mío. sobrevivió, solo el hijo mayor sobrevivió. Wow. Bueno, Sí. qué potente historia, que te agradezco, Rita, que nos haya enseñado a través de esa historia. Y Pero porque imagínate, me pasa que me volvieron los miedos, por ejemplo, yo tuve una pareja maltratadora, mi pareja anterior. me imagino, Entonces, como que me volvieron esos miedos porque yo venía del trabajo y yo sentía miedo llegar a mi casa. Y como que esos miedos se me activaron porque a mí yo ya estaba así como súper tranquila. Y esos claro, miedos anteriores como antiguos se me activaron. sí, por supuesto. Rita, te quiero hacer un regalo, si me lo permite. Si quieres y Dime. accedes, yo te ¿Mm? regalo una terapia para trabajar ese miedo, porque no podéis seguir viviendo con ese miedo.
El miedo nos Muy bien. inhabilita, el miedo nos deja paralizados, ¿ya? Y empatizo mucho con lo que viviste, sé que fue una situación de alto nivel de estrés, que sigue siendo de alto nivel de estrés, así que si tú quieres acceder a eso, me contactas, casi todo el mundo acá tiene mi WhatsApp, seguramente quizás lo tienes tú, o me contactas por las redes sociales y agendamos una Ya, hora y yo te lo regalo, ¿ya? ya, muchas gracias. Sí, No de hay de todas qué, maneras lo acepto. no hay de qué. Un abrazo enorme a todas y a todos. Nos faltó un montón de síntomas que revisar, harto que ver. Seguramente haremos ahí alguna segunda patita. Si no, me pueden ahí preguntar en el grupo de WhatsApp los que estén en las redes sociales, los que no estén en ese grupo de WhatsApp. Nos vemos el próximo viernes a seguir analizando este tipo de cosas, a seguir aprendiendo de la biodescodificación, de las constelaciones familiares, de los tips de vida. Y todo lo que yo felizmente le pueda estar entregando va a estar ahí al servicio de ustedes. Que tengan muy buenas noches, un abrazo enorme. Chao, chao.